Para este video vamos a comenzar explicando la notación y las propiedades de las sumatorias. Bien, también se le conoce como suma y es este operador que tenemos aquí que se le conoce como sigma. Es una sigma mayúscula, de hecho, la que tenemos aquí. Entonces, esta notación que tenemos aquí de sigma nos dice que debemos de sumar los términos que estén expresados en este argumento desde un límite inferior hasta un límite superior. A esto se les conoce como límites. Bueno, entonces en algunas ocasiones le llaman sumatoria. Es más correcto decirle la suma. Entonces vamos a utilizar esta notación de suma para realizar algunas operaciones en cálculo integral. Aquí tenemos algunos ejemplos de dónde se pueden emplear. Por ejemplo, aquí es la suma desde i igual a 1 hasta 5 de i. Es decir, me están pidiendo que sume todos los números desde el 1 al 5. De igual manera aquí tengo otra suma que es la suma desde i igual a 1 hasta 5 de 2 por i. Es decir, voy a ir colocando lo que vale i aquí en esta expresión, multiplicándola por 2 y voy a ir sumando todos los términos que vayan resultando. Igual aquí tenemos otras expresiones que son un poco más elaboradas. A continuación hice el ejemplo de una, por ejemplo esta de la suma desde i igual a 2 hasta 6 de i más 1 entre i. Entonces fíjense cómo comienzo en 2. Este 2 lo voy a poner en la i, aquí en la i y aquí en la i. Ese es mi primer término, aquí está. En lugar de i puse 2, aquí 2 también, más 1 aquí arriba porque había un más 1. Ese es el primer término. Ahora, yo comienzo en 2, pero tengo que llegar hasta 6. Entonces el siguiente término es el 3. Entonces voy a colocar aquí en lugar de i el 3. Fíjense cómo aquí estoy colocando 3 y 3. El 3 de arriba estaba sumándose con un 1, como vemos aquí. Entonces aquí ya está la evaluación en 3, cuando i vale 3. Pero tengo que llegar hasta 6, vuelvo a repetir. Entonces la siguiente expresión es, ahora ya hice 2, ya hice 3, ahora sigue 4 y voy a poner el 4 aquí en la i. Como pueden ver aquí, aquí está el 4 y el 4. El 4 de arriba tiene sumado un 1. El siguiente es el 5. Igual en lugar de i coloco 5 y 5. La i de arriba tenía sumado un 1. Y por último, yo tengo que llegar hasta 6, por lo tanto pongo otra vez en lugar de i 6 y 6. Y el 6 de arriba está sumando con un 1. Y ya, una vez que ya hice la evaluación, ya hice toda la evaluación de la i en cada uno de los términos de i que yo tenga, pues voy a hacer la aritmética. Aquí 2 más 1 es 3 medios. Queda un 3 arriba, un 2 abajo. Aquí queda 4 tercios, aquí queda 5 cuartos, aquí queda 6 quintos y aquí queda 7 sextos. Lo podemos meter en una calculadora sin ningún problema y eso nos va a quedar 129 sobre 20. Y así es como se hacen las evaluaciones de la suma. Yo los exhorto a que hagan las demás. Yo hice esta. Ustedes pueden hacer todas las demás para ir practicando. Recuerden que la práctica hace al maestro. Muy bien, entonces, ya que sabemos cómo se usan las sumas, pues tenemos que saber cómo las podemos aplicar. Y nosotros tenemos a continuación lo que se conoce como suma de Riemann. Ya en un video pasado exploramos la posibilidad de calcular el área bajo una curva utilizando rectangulitos. Bueno, ahora lo vamos a ver ya aplicado. La primera forma, que es una de las más sencillas, es ocupar una suma de Riemann. Entonces, supongamos que queremos aproximar el área bajo la curva de la siguiente función. Esta es la función f de x. Puede ser cualquier función, cualquier función que hayan visto en cálculo diferencial o en cualquier otra materia. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que nada, dividir en tantos rectangulitos como yo desee. Eso se le llama n. Por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangulitos. Aquí sería para n igual a 7. Tengo que definir un límite inicial, que aquí sería 0, y un límite final, que aquí sería xm. Y entonces tengo 7 rectangulitos y cada uno va a evaluarse, cada uno va a tener una evaluación en la función
en su punto medio. Aquí está el punto medio, el punto medio, el punto medio. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Bueno, el ancho de cada rectangulito, la base del rectangulito, se calcula como lo que vale xm, o sea, el punto final de donde yo quiero calcular el área, dividido entre el número de rectangulitos que yo quiero, que en este caso es entre 7. Bueno, aquí sería entre 7. Y entonces eso es el ancho del rectángulo. Esta delta x, esta letra se llama delta, también es una letra griega, se llama delta. Y entonces esta delta x es este ancho de aquí, es el ancho de cada rectángulo. Y se calcula como xm entre n entonces. Y ya al final el área va a ser muy aproximada. Aquí debemos de hacer una aclaración muy importante. Utilizando rectangulitos como le estamos haciendo aquí, jamás vamos a llegar al área, bueno, salvo algunos casos, pero no vamos a llegar al área exacta. Siempre nos vamos a aproximar a lo que vale el área. Y bueno, entonces la aproximación del área es igual a la suma, desde igual a 1 hasta n, de todas las multiplicaciones de las funciones evaluadas en los puntos medios f y por los anchos de los rectangulitos. Es normal, es tomar la altura por la base, la altura por la base, la altura por la base, la altura por la base. O sea, FI representa la altura y delta X representa la base, que es el ancho del rectangulito. Entonces, supongamos, bueno, y entre más rectangulitos yo tenga, más exacta va a ser mi área. Entonces, este delta X está siendo cada vez más pequeño. Entre más pequeño es, se dice que es infinitesimal. Entonces, se dice que tiende a cero cuando n, que es el número de rectangulitos, se hace infinito. Cuando son muchos rectángulos, muchos rectangulitos, el ancho del rectangulito se va haciendo cada vez más pequeño, tal es el caso que tiende a cero. Y eso nos lleva al concepto de la integral. Esta suma que tenemos nosotros aquí es igual a la integral de 0 a xm, este es el límite inferior, el límite superior, de la función y en lugar de poner aquí delta x, ya pongo diferencial de x. Este delta x se convierte en un diferencial de x cuando delta x tiende a cero, es decir, cuando se hace muy pequeño, muy pequeño. Y ese es el concepto de la integral. Y cuando nosotros utilizamos la integral para hacer el cálculo de un área, es exacto. No es lo mismo que usar muchos rectangulitos, es completamente exacto. Pero a eso vamos a llegar después. Ahorita solamente nos vamos a concentrar en el uso de las sumas. Ahora bien, esto que acabamos de encontrar aquí se le conoce como integral definida, es la integral definida. ¿Sí? Y también aquí el enunciado dice la suma se convierte en la integral. Esta suma se convierte en la integral, vuelvo a decir, cuando este delta x se hace muy pequeño y cuando n son muchos rectángulos, muchos rectangulitos, muy pequeñitos, muy delgaditos todos, muy delgaditos. Bueno.